Así es, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Saludos especiales a todos ustedes. Gracias por dejarnos acompañarles. Les recordamos que nuestras líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, a través del correo electrónico victor@desvelado.com o en Twitter o Facebook nos pueden localizar bajo Los Desvelados Víctor Camacho. Bueno, como les habíamos mencionado, esta noche, una noche muy especial, mucha información muy interesante y muy importante respecto pues a los acontecimientos, ¿no?, geopolíticos que están ocurriendo en los últimos días, últimas semanas, y nos da muchísimo gusto que en esta noche esté con nosotros. Él es licenciado de la Universidad Gregoriana de Roma, teólogo y analista internacional, Premio Nacional de Periodismo por 3 años en México. Y nos da mucho gusto recibir en esta noche al licenciado José Alberto Villasana. José Alberto, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Saludos desde acá, desde México. Un gustazo estar ahí con ustedes. Nos da gusto que estés con nosotros, José Alberto. Gracias por darnos unos minutos de tu tiempo y sobre todo nos interesa muchísimo tu punto de vista respecto a las cosas. Estaba yo mencionando en la presentación los acontecimientos geopolíticos que están ocurriendo, ¿no?, en las últimas semanas. ¿Y qué tal si pues empezamos preguntándote un poquito de ti, José Alberto, para que nuestros radioescuchas, que les nombramos Los Desvelados, te conozcan? ¿Quién es José Alberto Villasana? Sí, bueno, un servidor, pues como tú lo mencionabas, soy teólogo de profesión y a la vez periodista y escritor. Digamos, tengo esa doble línea, ¿no?, que a veces pues sería un poco extraña, un teólogo periodista, pero sí, y muy especializado en dos cosas. Uno es las relaciones Iglesia-Estado, sí, relaciones internacionales Iglesia-Estado, y también me he pues dedicado los últimos 18 años a estudiar el tema de las profecías, de las revelaciones privadas, okay, sea bíblicas, el Apocalipsis y toda la literatura bíblica, como las revelaciones privadas de místicos, de videntes católicos. Okay. Entonces, dentro de ese estudio, son las investigaciones que has estado realizando respecto también combinando las situaciones o acontecimientos que están ocurriendo en este momento, si tiene alguna relación con estas profecías. Sí, desde luego que sí. Pues digamos, ya llevamos tiempo en que hay signos como Jesucristo llamaba signos de los tiempos, pero además bíblicamente hablando, los últimos tiempos, los así llamados últimos tiempos, comenzaron en mayo de 1948, cuando los judíos, después de casi 2000 años de diáspora, regresan a su tierra y se funda el Estado de Israel. Okay. En ese momento, en esa ocasión, se cumplen casi 1600 profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento, el retorno de los judíos a Canaán. Okay. Ya para entonces se llama Palestina. Claro. Y a partir de ahí comienzan lo que llaman los profetas los últimos tiempos, que no es el fin del mundo, sino el final de los tiempos actuales, los tiempos que estamos viviendo. Okay, entonces este inicio del final de los tiempos iniciaría a la llegada de los israelitas o judíos a lo que actualmente es Israel en 1948. Esto es lo que mencionaba Malaquías en la Biblia, ¿no? Sí, bueno, no, pues aparecen muchos profetas, Ezequiel, Jonás, Amós, ajá. Son muchos, repito, se cumplen cerca de 1600 profecías. Wow. Claro. En ese acontecimiento. Al llegar, pues ahora sí que la comunidad judía a esa parte. Ahora, bueno, pues vamos, si quieres empezamos con lo principal, lo que está llamando más la atención en este momento, que es la renuncia de Benedicto XVI.
grave lo que está pasando con esto? O sea, el que el Papa haya pedido renunciar o hacerse un lado de la cabeza de la Iglesia Católica, ¿es parte de esas profecías? Sí, pudiera serlo. Y a tu primera pregunta, si es grave, bueno, pues pudiera ser grave si nos atenemos a las versiones que han corrido últimamente de que la razón por la que él decide renunciar es de tipo político, es decir, por no una cuestión, digamos, de religiosa, sino de Estado. Sí. Ajá. Y además de grave, antes de eso yo diría inédito, porque claro, si bien han renunciado en la historia de la Iglesia ocho papas, 4 de ellos son santos. Sin embargo, Benedicto sería el 8º. Sin embargo, es la primera en que oficialmente sería por esta razón de la vejez, de la edad. Todas las 7 anteriores fueron por presión. Si bien aquí también podemos hablar de una cierta presión, que podemos tocar ese tema más adelante. Claro, sí, porque básicamente se habla de 2 facciones dentro de los grupos de poder dentro del Vaticano, y que son los que ahorita están presionando para esto, ¿no? Sí, exactamente. Se ha filtrado el día de hoy en el periódico La Repubblica en Italia, y la semana anterior lo publicó la revista Panorama en Italia también, que la decisión, digamos, del Papa, si bien ya venía pensando en esta posibilidad por su avanzada edad, lo que precipitó ya que decidiera él renunciar fue un documento que le fue entregado el 17 de diciembre, esta comisión de 3 cardenales que él formó para que investigara de dónde venía la filtración de documentos del famoso Batileaks, que estuvieron filtrando documentos confidenciales sustraídos de su departamento, de la Secretaría de Estado, claro, que después se convirtió en un libro. Posteriormente, no sé si recordarás, encarcelan al mayordomo del Papa, ¿sí? Paolo Gabriele. Ajá. Pero ahí es donde sucedió algo muy significativo, porque estando en la cárcel Paolo Gabriele, aparece en la prensa italiana un personaje siniestro que asimismo se autodenomina El Cuervo, con el seudónimo El Cuervo, y que dice en la prensa que en realidad Paolo Gabriele no es más que un chivo expiatorio y que él es el artífice de la filtración de los documentos, y lo prueba enviando al periódico La República otros 3 documentos nuevos, como para poner de manifiesto que efectivamente no es el mayordomo. Okay. Pero además manda al periódico una carta abierta en donde amenaza al Papa y le dice que si él no renuncia a su secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone, y a su secretario particular y a todo el equipo que tiene el Papa en la Secretaría de Estado, el Cuervo va a continuar publicando más documentos que son todavía más delicados y comprometedores. Entonces es donde el Papa manda hacer esta investigación a esta comisión a ver de dónde viene todo esto, y hoy es cuando se publica en La República toda esta trama interna que hay en el Vaticano de corrupción, de chantajes, se habla de un lobby gay, se habla de relaciones sexuales transversales, se habla de una serie de corrupciones que mañana estará ya en toda la prensa mundial, mañana viernes. Wow. Bueno, dentro de esto se encuentra el Banco del Vaticano, ¿no? Que también ha estado sobre la lupa. Cuando se habla de corrupción y de cómo se usa el dinero para tronar carreras políticas, para chantajear, para cosas muy turbias. Entonces, los vaticanólogos en Italia consideran ellos que el Cuervo es el cardenal Angelo Sodano. Wow. Es el anterior secretario de Estado. Hoy día es el decano de los cardenales, un hombre de mucho poder, un hombre siniestro verdaderamente en el Vaticano,
que entre otras cosas abortó en el año 2000 el deseo del Papa y de Ratzinger de publicar el tercer secreto de Fátima. Él lo truncó y se impuso a ellos para que se publicara solamente una parte y la otra parte quedara todavía en lo escondido. Pues es impresionante todo eso. Entonces, muy posiblemente este personaje del Cuervo sea este cardenal Angelo Sodano. Ah, ok. Entonces, en ese sentido, pues podemos decir que y ante esa amenaza tan clara de que destituyera a su secretario de Estado, el cardenal Bertone, ante esa luz lo que ha hecho el Papa es realmente una movida magistral, o sea, una estrategia realmente de ajedrez, por la cual él se hace a un lado, pero le ata las manos al cardenal Sodano, porque digamos el objeto del chantaje ya no existe. Y entonces queda solamente con las riendas el cardenal Sodano, que además es el camarlengo, es decir, el que va a ser encargado del cónclave a partir de que el Papa presente su renuncia. Pero aquí no le da a él la oportunidad de llegar al papado, de llegar al poder. Sí, desde luego que sí, y de manejar la sucesión en el caso de que él no llegara, pero por lo menos sí maneja y puede, digamos, mover ahí una ficha que es del ajedrez del Papa. Ajá. Entonces, por eso te digo que es una jugada política realmente magistral, o sea, de una inteligencia y un cálculo increíble. Y luego hay un paralelismo con estos, uno de los papas que en la historia renunció. Sí. Hay un tremendo paralelismo sobre lo que pudo haber sucedido y lo que puede suceder en el futuro, que es el caso de Nicolás V. Cuando muere el Papa, el Papa Celestino V, famoso Celestino V, cuando muere Nicolás IV, los cardenales no logran ponerse de acuerdo en quién iba a ser el próximo Papa, porque pues pugnas que traían ahí entre las familias italianas, y pasa un año y no eligen al Papa, pasan 2 años y no hay Papa, y pasan casi 3 años y la Iglesia sin tener Papa. Y entonces un famoso monje, eremita, que pues, se dedicaba a vivir en una cueva en las montañas, dedicado a la oración, a la meditación, al sacrificio, era Pedro el Ermitaño, va a Roma y le advierte a los cardenales que o se deciden ya a elegir a alguien o la Iglesia se va a desmembrar. Total que acaban eligiéndolo a él, a Celestino V, a Pedro el Ermitaño. Ajá. Pero con toda su historia, su estilo de vida, quiere imponerles este estilo de vida a los cardenales y a ellos pues ya no les gusta y le hacen toda una presión, sobre todo un cardenal, el cardenal Benedetto Gaetani, le hace la vida imposible hasta que 5 meses después lo obligan prácticamente a renunciar y él regresa a su cueva. Pero el punto está en que el pueblo de Dios siguió considerando que él era realmente el Papa, este santo monje. Ajá. Y al nuevo, a Bonifacio VIII, pues simplemente no le hicieron caso. Hasta que, como esta situación continuaba, Bonifacio VIII se trae a Celestino V, lo encarcela en una mazmorra, en un castillo cerca de Italia. La gente continuaba detrás de Celestino V hasta que finalmente pues lo manda a matar. Se dice que lo matan clavándole un gran clavo en un cincel en la cabeza. Ajá. Entonces hay un gran paralelismo también, y de hecho hace 2 años sí, Papa Benedicto fue a la tumba de Celestino V a rezar, a pedir luz, y sus palabras ahí son muy aleccionadoras. Dice, él es un gran hombre que se retiró por la corrupción que encontró, por el apego a lo material, porque ya no pudo más con todo eso. Así que claro, esto puede ir hacia allá, digamos, y es lo que a nivel político podemos decir que puede haber detrás de todo esto. Pero, por ejemplo, Benedicto XVI, antes era no sé cómo se diga, el director de la doctrina de la, Congregación de Fe, ¿no? Congregación para la doctrina de la fe.
Entonces él sabía, él está plenamente consciente de cómo corre el agua dentro del Vaticano y las facciones que hay, los grupos de poder que están peleándose precisamente por esto. Pues no, probablemente vislumbraba algún caso, pero no creo que tuviera el conocimiento, aparte porque él, digamos, como persona es pues muy ajena precisamente a todas estas intrigas de la curia. Él es un teólogo dedicado al estudio, a escribir. No es de ese tipo de cardenales que sí se dominan la curia perfectamente, que son que hacen ahí una política tremenda. No, él no es de ese estilo. Y ahora que viene todos estos escándalos de la filtración de documentos, pues él manda a hacer esta investigación precisamente para saber qué hay. Y entonces cuando le entregan este expediente es cuando toma esa decisión. Incluso se dice que le llamó por teléfono a su hermano el padre Georg Ratzinger. Sí, en Alemania. Dice, yo nunca había imaginado conocer este rostro de la Iglesia. Wow. O sea, realmente choqueado, realmente escandalizado del contenido de ese documento de 300 páginas. Ajá. Que hoy se filtra en el periódico La República. Ahora, ¿qué va a suceder con 2 papas en Roma? Bueno, ese es el punto. O sea, precisamente aquí es una situación inédita porque pues él va a estar viviendo, ya lo anunció, en un pequeño convento al lado de San Pedro, o sea, dentro del Vaticano. Entonces, bueno, sea que el que llegue sea de su línea, por así decir, y entonces lo quiera estar controlando, o sea que sea adverso y entonces lo va a estar golpeando, pero sea lo que sea al nuevo, pues no le va a resultar muy agradable tener ahí al lado, con el prestigio moral que tiene, a Ratzinger, ¿no? Claro. Y bueno, aquí es donde se abre un poco la posibilidad de que se comience a cumplir la profecía famosa de los 2 papas en Roma. ¿Esta fue dicha por quién? Bueno, es una antiquísima profecía. La más antigua es de San Francisco de Asís. Ajá. Es la más antigua, o sea, siglo XIII, cuando él dice que habrá un papa electo no canónicamente, es decir, de un modo ilegítimo, que causará un gran cisma. Dice, se predicarán distintas formas de pensar que causarán que muchos duden, aún aquellos en las órdenes religiosas, hasta estar de acuerdo con los herejes, dice San Francisco de Asís. Y dice que habrá tales divisiones y añadido a una persecución a nivel mundial, que si esos días no se acortaran, aún los elegidos se perderían. Y la otra, también muy fuerte y clara, aunque hay muchas, claro, es de la beata Ana Catalina Emmerich, que es esta religiosa agustina que tuvo los estigmas de las llagas de la Pasión de Cristo, y tuvo una revelación también de lo que fue la Pasión de Cristo en detalle, y en quien se basó Mel Gibson para hacer su famosa película de la Pasión. Bueno, dice Ana Catalina Emmerich, vi una fuerte oposición entre 2 papas y vi cuán funestas serán las consecuencias de la falsa iglesia. Vi que la iglesia de Pedro será socavada por el plan de una secta. Cuando esté cerca el reino del anticristo, aparecerá una religión falsa que estará contra la unidad de Dios y de su iglesia. Esto causará el cisma más grande que se haya visto en el mundo. Y así podemos seguir con muchas otras profecías que hablan de esos 2 papas en Roma que se contraponen. Entonces, ¿esto podría ser el inicio del anticristo, por decirlo así? Coincidiendo, sí, antes de que suceda el anticristo. ¿Podríamos decir que a la llegada de estos 2 papas en Roma pudiera iniciar los tiempos de tribulación que se menciona también en algunas escrituras? No necesariamente, ¿no? Este año, pero sí se va configurando, digamos, el rompecabezas. Ajá. O sea, ¿de qué va a depender? Si consideramos, porque son suposiciones, claro, profecías de San Malaquías
han ido correctamente figurándonos el Papa, sí, que son 112 papas en la sucesión de San Malaquías. El 111 vendría a ser Benedicto XVI. claro. Y queda solamente uno, es decir, el 112, que es el famoso Petrus Romanus, Claro. romano. Ajá. Entonces, en la situación actual, si efectivamente el que sigue es Pedro Romano, pero contrapuesto a un papa ilegítimo, es decir, un antipapa, entonces hay dos, el día de hoy, que quizá en 2 semanas sabremos ya cuál es el panorama, pero si en este momento, si en el cónclave próximo sale un papa, ¿sí? Entonces en esa situación podríamos suponer que es el antipapa, o sea, el papa no legítimo. Okay. Porque entonces se están contraponiendo estos dos, o sea, Benedicto y nuestro papa que es electo. Claro. En ese panorama se cumple la otra profecía de que el papa legítimo tendrá que huir de Roma en una persecución, como lo dijo San Pío X y el tercer secreto de Fátima, y queda gobernando en Roma el antipapa. ¿Para qué? Para que en el exilio, una vez después del martirio de Benedicto XVI, los cardenales en el exilio elijan ahora sí a Pedro Romano. Ese es el primer escenario. El segundo escenario sí. es que de este cónclave que viene surjan dos. Por alguna razón extraña, digamos que se peleen la legitimidad de la elección, digan, no, el que ganó fue este, no, el que ganó fue el otro, y hay una confusión. Entonces de esos dos, uno sea Pedro Romano precisamente y otro el antipapa, y que esto se prolongue, digamos, un par de años, y en el camino de esos años fallezca Benedicto XVI como expapa. A mí personalmente me parece que la primera es la más probable. Ajá. Pero no sabremos esto hasta dentro de dos semanas o 3. ¿Esto de Petrus Romanus no significa que la facción romana llegue a tomar el poder nuevamente del papado? No, significa que es ya el último Pedro, el último papa, sí, que gobernará la Iglesia desde Roma. ¿Por qué? Porque una vez que venga la gran tribulación y la Iglesia esté dividida durante esa gran tribulación, esos 7 años de gran tribulación, y la Iglesia esté dividida con una cabeza que sea falsa en Roma y una cabeza legítima pero en el exilio, escondida, Petrus Romanus, entonces este Petrus Romanus es el último papa de la serie de papas que han gobernado la Iglesia desde Roma. ¿Por qué? Porque después de la gran tribulación y la parusía, el papado volverá nuevamente a Jerusalén, como fue al inicio, y comenzará la serie de papas que gobiernan desde Jerusalén la Iglesia. Ok. Yo pensaba que Pedro Romanus sería el que le entregaría el poder al anticristo en este caso. El antipapa, claro. El antipapa. Que se queda gobernando en Roma la Iglesia es el que estará de acuerdo con el gobierno mundial, estará de acuerdo con la falsa iglesia, con esta nueva religiosidad que es democracia y derechos humanos, pero sin un Dios personal, o sea, toda una religión diluida, apóstata realmente, pagana. Ahora, en la profecía que mencionabas anteriormente, de estos dos papas en Roma, se mencionaba que iba a haber una secta. Esta secta podríamos estar hablando de grupos de poder como podrían ser el Illuminati o Ana Catalina Emmerich, pues seguramente ella como religiosa no lo sabía. Claro. Porque además la infiltración es posterior ella escribe esto en 1820 y es apenas a inicios del siglo siguiente, del siglo XX, por ahí del 1930, en donde comienza la gran infiltración de la masonería iluminista, o sea, masonería satánica, dentro del Vaticano. Porque en alguna época, ahí, digamos, finales del siglo XIX, sí,
los enemigos tradicionales de la Iglesia consideran que más eficaz que seguirla atacando desde fuera, como fue toda la historia, es la estrategia del caballo de Troya, o sea, infiltrarse para destruirla desde adentro. Entonces resulta que muchos de los jóvenes que en esos años ingresaban al seminario para hacer la carrera sacerdotal, en realidad eran comunistas y masones infiltrados, que hoy día han llegado ya a esos puestos de cardenal y de obispo, que esa secta es masonería satánica. Hay dos testimonios incluso distintos y que obedecen a distintas fuentes. Uno es el padre jesuita Ricardo de la Sierva, ex jesuita, y otro es el padre Malachi Martin, en su famoso libro de Windsor House. Ambos narran cómo la noche del 28 de junio de 1963, esa noche, un grupo de cardenales y obispos entronizaron a Satanás dentro del Vaticano, en la Capilla Paulina. Wow. Para que Satanás, a partir de entonces, comenzara, digamos, a gobernar, a mover los hilos de la Iglesia. Ajá. Entonces, esta secta a la que se refiere Ana Catalina Emmerich es la masonería satánica, iluminista. Lo ha dicho, por ejemplo, recientemente el padre Gabriele Amorth, que es el exorcista más reconocido de toda la Iglesia y sí, en el Vaticano ha escrito muchos libros, es una autoridad en tema de demonología y de exorcismos, y dice lo mismo. Dentro del Vaticano se celebran misas negras. Pues es una paradójica situación, pero siempre he dicho que en el Vaticano se encuentran los dos extremos, la mayor santidad y el mayor satanismo. ¿Será por eso también el gran problema que hay actualmente de la Iglesia con la pedofilia, el problema con los niños, el abuso de los niños? Totalmente. De hecho, muchas de estas ceremonias satánicas dentro del Vaticano, hay rituales de sacrificio de niños. Y cuenta también se llama Malachi Martin, que Ricardo de la Sierva, que cuando se celebra esa famosa primer misa negra, hubo un ritual que estuvo conectado vía telefónica con otra misa negra que se celebró en California simultáneamente. Entonces, a partir de ahí comenzó a haber no solamente pedofilia, sino pedofilia con sacrificio de víctimas, de niños. Sí. Para pues en estas misas negras hacerlo por el poder de Satanás, ¿no? Y entonces a partir de ahí, de ese momento, se ha empezado a dar todo esto de la pedofilia, por supuesto. Porque se habla mucho del encubrimiento de ataques, bueno, de pedofilia en los Estados Unidos por parte de Roger Mahony, que es un cardenal aquí en Los Ángeles, y que se está buscando de que no asista al conclave para elegir al nuevo papa. Claro, pues sí, pero realmente no sé hasta qué punto sea justo estos ataques, porque como esto era algo novedoso, digamos, para los obispos y cardenales, pues realmente no supieron cómo manejarlo. Y ellos pensaron que ante cosas que eran evidentes, pues lo mejor era, pues digamos, tapar, meter la basura debajo de la alfombra, cambiar al sacerdote a otra diócesis, a otra parroquia, porque ellos consideraban que si se supieran este tipo de casos, se causaría más daño, o sea, por el escándalo que ocasiona el que se sepa. Así es, para aquellos desvelados que se están uniendo a nuestra programación, tenemos invitado en esta noche al licenciado José Alberto Villasana. Él es teólogo y analista internacional, egresado de la Universidad Gregoriana de Roma, escritor de 11 libros, premiado o Premio Nacional del Periodismo por 3 años en México, y está con nosotros vía telefónica precisamente comentándonos, pues ahora sí que hablando de todo un poco. José Alberto, ¿estás ahí? Sí, Víctor, saludos. Perfecto. Pues es muy interesante todo esto. Fíjate que ahorita analizando un poquito toda la información que nos has dado en la primera hora, se me vino a la mente la película del Código Da Vinci, ¿no? Del camarlengo buscando el poder, organizar el conclave y no sé.
Sí. ¿Será todo esto casualidad? ¿El grupo de poder, el Illuminati detrás? Más precisa es la siguiente película que te recomiendo muchísimo, Ángeles y Demonios. Sí, sí. Ahí sí te pinta de una manera ejemplar y precisa cómo se llevó a cabo la infiltración de la iglesia por parte de los Illuminati. Probablemente la viste, vuelve a ver ahora a la luz de lo que está pasando y esto es el resultado de esa infiltración. No, es cierto, yo creo que sería bueno ahora sí que repasarla y compararla con los acontecimientos que están sucediendo, ¿no? Así es, sí. Es importante pues para saber que hay gente dentro remando para el lado contrario, ¿no? Trabajando para el enemigo, es lo que está sucediendo. Ahora, ya que retomamos otra vez lo del camarlengo de este Angelo Sodano, ¿verdad? Sí, el cardenal Sodano. Mencionas tú que él ha escondido el secreto de Fátima, o el tercer secreto de Fátima. Hay muchos secretos de Fátima, sobre todo ahorita con la red, hay varios. ¿Cuál es el real de todos estos? Bueno, lo que sucedió fue que cuando los tres pastorcitos en Fátima, 1917, tienen estas revelaciones, sucedía que ellos tenían primero una visión y después la Virgen les explicaba cuál era esa visión. Por ejemplo, narran que vieron que se abrió un enorme agujero, ¿no? Y que de donde salía fuego y gente que caía ahí dentro. Entonces cierra la visión y la Virgen les dice, lo que acabáis de ver es el infierno, a donde van los pecadores, que bla, bla, bla. Y así, en la tercera parte, digamos, del secreto, ellos ven a un obispo vestido de blanco huyendo de una ciudad en ruinas sobre los cadáveres de muchos sacerdotes, y después de huir de Roma en esta persecución, morir una muerte cruel en el exilio, fuera de esta ciudad. Eso es lo que ven. Termina la visión y la Virgen les explica qué es, cuál es el símbolo, qué realidad representa ese símbolo que ellos vieron. Sí. Pero sucede que en el 1944, cuando la hermana Lucía, porque se hace monja, está a punto de morir, y su superior, el obispo de Leira, le ordena que escriba todo lo que habían visto y oído. Pero ella estaba tan mal de salud que en su diario solamente tuvo fuerzas para escribir lo que es la visión. Y dejó la pluma a un lado, ya no pudo continuar. Hasta 6 días después, el 9 de enero del 44, retoma un poco de fuerzas y en otra hojita, ya no en su diario, sino en una hoja separada, escribe las palabras explicativas de la Virgen. Okay. Por tanto, nos encontramos ante 2 documentos distintos. Ahora bien, en el año 2000, el Papa Juan Pablo II, pues, tiene el deseo de ya, finalmente, como había muchas especulaciones, dar a conocer a la Iglesia y al mundo este tercer secreto famoso. Sí. Completo, es decir, los 2 documentos, el de la visión y las palabras explicativas de la Virgen. Okay. Pero este cardenal Angelo Sodano, que era secretario de Estado, interviene y se le impone al Papa mismo y al cardenal Ratzinger, el cual incluso declaró en Estados Unidos en alguna ocasión a esta canal de EWTN, él declaró: Sodano me torció la mano. Entonces, ¿qué hizo Sodano? Publicó solamente la visión de este obispo vestido de blanco que huye de una ciudad en ruinas sobre los cadáveres de muchos sacerdotes. Pero no la explicación. Las palabras de la Virgen las escondió y más bien dijo, atribuyó una explicación falsa, diciendo que esa visión se refería al atentado que tuvo Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981, lo cual es un absurdo, primero porque el Papa Juan Pablo II no murió, segundo, Roma no estaba en ruinas, no huyó, no salió huyendo. Ajá. No había cadáveres de sacerdotes, es decir, no hay ninguna concordancia, pero Sodano impuso
esta versión de que el tercer secreto de Fátima se refería a ese hecho histórico, cuando en realidad todo apunta al futuro. Y los que han visto este documento, sí. Por ejemplo, el cardenal Odi, Monseñor Capovilla, el padre Agustín Fuentes, en fin, ahí habremos de 5 personas que han logrado acceder a ese documento. Dice que la Virgen les dijo: esto que acabáis de ver es un futuro cisma que habrá en la iglesia. Un cisma es una división. Y que les dijo: habrá cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes. Satanás marchará en medio de todos ellos y desde el vértice de la iglesia se difundirá la apostasía. O sea, la pérdida de la fe saldrá de la cúspide de la iglesia, es decir, del papado. Wow. Eso es lo que Sodano, no lo sé por qué, ha escondido. Que se diera a conocer. Ahora, está notariado que existe esa segunda parte del documento, está notariado. Se sabe cuándo llegó a Roma, dónde el Papa lo guardó, dónde está actualmente, vaya. Ok, pero Sodano no está guardando este documento. No, ese documento está en los apartamentos del Papa, en un pequeño cofrecito que está sellado y que dice Secretum Sancti Officii, secreto del Santo Oficio. Okay. Y los papas lo han visto desde luego, pero repito, cuando Juan Pablo II quiso que se diera a conocer todo, Sodano intervino para bloquearlo. Probablemente porque pues quedaba en evidencia hacia dónde están contribuyendo algunos hacia todo este cisma que se viene, porque hasta ahora este grupo de masonería iluminista satánica han llegado a obispos y cardenales, pero no ha llegado ninguno al puesto de papa. Ese es el gran plan, que uno de estos se siente en la silla de Pedro y desde ahí empieza a difundir la falsa iglesia. ¿Podríamos mencionar que Ángelo Sodano sea parte de este brazo, de este? Estamos, pues, la sospecha, por lo menos una pregunta muy seria, ¿no? ¿Por qué esto? Más otras cosas que también lo han caracterizado. Y esto último, repito, que los vaticanólogos suponen que él es precisamente el que está detrás de la filtración de los documentos. Claro. Esto no tiene nada que ver con la versión de los grupos marianos del tercer secreto de Fátima, de los 3 días de oscuridad y grandes terremotos y calamidades y todo esto. Pues sí tiene que ver, pero eso ya es, si nos vamos a otros, o sea, aquí habrá una serie de acontecimientos mundiales que cambiarán la historia de la humanidad radicalmente de un momento a otro. Estamos hablando de uno de ellos, que es la Iglesia, el papado. Viene otro que es muy determinante, que es Israel, o sea, el Medio Oriente. Claro. De suyo, pues es cuando comienza, los profetas, una vez que el pueblo de Israel regresa en 1948 a Palestina, lo que sigue, según las profecías, es la guerra de Gog y Magog. ¿Esto tiene algo que ver con Siria y los problemas que estamos viendo actualmente? Efectivamente, con Siria, y viene descrito en el capítulo 38 del profeta Ezequiel, esta famosa guerra de la cual los judíos son conscientes. En el año 1995, siendo Netanyahu primer ministro, le pregunta un periodista: ¿usted cree que un día Rusia atacará a Israel? Netanyahu le contesta: claro que sí, lo dice la Torá, nuestro Antiguo Testamento. Se refiere Netanyahu a esta famosa profecía, la cual habla de que Rusia y los países árabes del norte y circundantes de Israel se unirán para atacar simultáneamente a Israel. Ajá. Entonces, eso proféticamente es lo que viene en un futuro después de que ya se cumplió el retorno de los judíos a Palestina. No podría haberse cumplido antes porque no existía Israel. Claro. Entonces, se tiene que poner mucha atención a ahorita los conflictos que hay en Siria
Ya ves que Israel ha ido a bombardear a Siria en las últimas 2 semanas. Así es, y ya otros países que como, bueno, la OTAN, por supuesto, Turquía, están ya involucrados en este conflicto. Entonces, bueno, irá escalando hasta el punto en que llegue esta famosa guerra de Gog y Magog, la cual batalla, pues es particular porque de hecho no llega a darse ese ataque contra Israel, o sea, ya que tienen circundado a Israel, digamos, ahí sí viene la intervención divina en la que Dios romperá su silencio que lleva 2000 años respecto al pueblo judío. Ajá. Milagrosamente los defiende, y es evidente que se trata de una intervención divina. El problema está en que el líder que surge de esa batalla en defensa de Israel, el que firmará el acuerdo de paz, ese es el anticristo, al cual los judíos recibirán como el Mesías que están esperando, con todo y que se trata de un falso Mesías, pero ellos pues no lo quieren ver. Lo pueden ver porque si uno ve en Daniel 9:27, este falso Mesías suprimirá el sacrificio judío, es decir, es alguien que a los 3 años y medio se les volteará en contra. Entonces, terminando todo este gran periodo de la gran tribulación, que son 7 años, ¿no? Mencionas que son 7 años de tribulación. 7 años del gobierno mundial del anticristo, sí. Ajá. Es al final de estos 7 años cuando el mismo anticristo va a destruir Jerusalén, es cuando precisamente se da la parusía, el retorno de Cristo, que viene a derrotar al anticristo en el valle de Armagedón, a llevar a cabo el juicio a las naciones, que no es el juicio final, a transformar la naturaleza humana y el cosmos, y para inaugurar su reino en el mundo, este famoso reino milenario de santidad, de paz, de justicia, que ahora sí, al final de él, acaba el mundo y el juicio universal. Digamos, el panorama en las Escrituras. Pero por eso hay que estar atentos, porque digamos que Israel es el cronómetro de Dios, es lo que nos dice cuán cerca o lejos estamos de que comience todo esto. Y hay otra profecía de San Pablo, que es la segunda carta a los tesalonicenses, en donde dice que para que el anticristo, o sea, este falso Mesías, se manifieste al mundo públicamente, tiene que ser removido el obstáculo, la persona que obstaculiza o retiene su manifestación. Ese es el Papa. Es ahí donde está la relación entre estas dos, digamos, líneas proféticas. Claro. Pues yo creo que están sucediendo acontecimientos muy interesantes, José Alberto. Yo creo que vamos a tener que poner mucha atención tanto a acontecimientos políticos, económicos. Ya ves que ha habido problemas económicos muy fuertes a nivel mundial, religiosos, en fin, como que todo se está combinando, como que estas piezas se van acomodando y se van moviendo en el lugar donde tienen que estar, ¿no? Efectivamente, sí, todo va unido. De hecho, pues también podemos, simplemente leyendo Daniel y San Juan en el Apocalipsis, prever pues que va a haber un colapso del euro y que 10 naciones europeas se reagruparán, y de ahí, de este gran imperio, digamos el Sacro Imperio Romano restaurado, de ahí es donde surge el anticristo, precisamente, de este ámbito de 10 naciones europeas. Dentro de todo esto, ¿China algo tiene que ver como pieza clave? No, en este momento, no. ¿No? No, a nivel económico sí, pero no dentro de las profecías. Bueno, dentro de las profecías, pues solamente se habla de naciones conocidas en aquel entonces, ¿no? No, también se puede hablar de una intervención divina en algún momento. Ajá. De la historia, porque habla de una nación que tiene un ejército con 20 millones de soldados. En este momento esa es China. Ajá. No es cierto. Pero no entra en este momento en el escenario. Entonces tenemos que estar muy pendientes del próximo elección del Papa, a ver si esto coincide con pues todo lo que se ha hablado, ¿no? Con lo que se ha hablado, con Malaquías y con las otras profecías sobre 2 papas en Roma, efectivamente. Ok, y si esto llega a coincidir, ¿qué podemos pensar?
Pues podemos pensar que está ya cerca todo este escenario, junto con lo de Medio Oriente, en que más adelante el Papa legítimo tendría que huir de Roma en una persecución y refugiarse y lamentablemente morir una muerte cruel en el exilio. Claro, claro. ¿Y este exilio podría ser entonces Israel? Entonces después vendrá ya, ahora sí, la elección de el famoso Pedro Romano, el último papa de la serie de Malaquías. Pues vamos a estar muy atentos, con los ojos muy abiertos. José Alberto, ¿hay alguna manera en que nuestros radioescuchas puedan escribirte o saber alguna página, correo electrónico? Claro que sí. Mi página, donde viene ahí dentro mi correo electrónico, mi página es www.ultimostiempos.org. Ultimostiempos.org. Ok, últimos. Y mi Twitter es @Albert Villasana. ¿Algún libro que le recomiendes a nuestros radioescuchas de repente de los que has escrito? También vienen mis libros que se pueden conseguir poniéndose de acuerdo conmigo directamente. Ah, perfecto. Entonces te pueden ordenar los libros que tienes en la página. Sí. Yo desde México los hago llegar con mucho gusto. Ultimostiempos.org, ¿verdad? Así es. Pues José Alberto, no nos despedimos. Yo te agradezco muchísimo por darnos estos minutos, compartir esta información. Si nos lo permites, vamos a seguirte molestando para pues ver todas estas cuestiones que van ocurriendo, qué relación pudieran tener con las profecías. Unas con otras. Por supuesto que sí, cuenta conmigo, y muchos saludos. Gracias por la entrevista. Saludos a los amigos allá. No, muchísimas gracias al licenciado José Alberto Villasana en esta noche, con información muy interesante respecto pues a todos los acontecimientos que están ocurriendo en este momento a nivel mundial. Vamos a invitarles también a que sigan marcando nuestra línea telefónica en esta noche, 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Vamos rapidísimo a nuestra pausa y regresamos para seguir platicando con todos ustedes en esta noche en el único y original programa de Los Desvelados.